Soy Blanca, tengo 32 años, y todavía recuerdo el momento exacto en que mi corazón se rompió en la boda de mi hermana Emily. Después de años apoyando sus sueños, llegué a su día perfecto. Lista para celebrar, solo para descubrir que mi asiento asignado era una silla plegable de metal colocada junto a los baños. Mientras los primos lejanos y nuevos amigos disfrutaban de mesas premium con centros de mesa, yo me quedé congelada, sujetando mi bolso, mientras la organizadora de la boda señalaba con indiferencia mi lugar especial. Lo que pasó después de que salí en silencio cambió para siempre todo entre nosotras. Antes de continuar con esta historia, dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Y si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, suscríbete para más historias reales como esta. Emily y yo crecimos en la misma casa, pero bien podríamos haber vivido en mundos diferentes. Como hermanas con solo 3 años de diferencia, pensarías que seríamos cercanas, pero desde la infancia, la dinámica familiar era dolorosamente clara. Emily era la niña de oro, la que no podía equivocarse a los ojos de nuestros padres. Yo simplemente estaba allí. Emily tenía los rasgos perfectos, heredados de nuestra madre, ojos azules brillantes y cabello rubio natural que capturaba la luz de forma impecable. Yo heredé los rasgos del lado de mi padre, con cabello oscuro, y lo que mi madre siempre llamaba facciones sencillas. Las diferencias no eran solo físicas. Emily era extrovertida y alegre, la mariposa social que hacía amigos al instante. Yo era más callada, más estudiosa. Encontraba mi lugar en los libros y en lo académico, no en las fiestas. Emily es una artista natural, decía mi madre con orgullo durante los recitales de baile donde Emily giraba con trajes brillantes. Ese mismo entusiasmo nunca aparecía cuando yo destacaba académicamente. Cuando lograba estar en el cuadro de honor durante la secundaria, la respuesta de mis padres solía ser: «¡Qué bien, cariño!». Antes de cambiar rápidamente la conversación hacia el último logro de Emily, a pesar del trato desigual, amaba a mi hermana. Siempre fui su mayor admiradora, sentándome en primera fila en cada presentación, ayudándola con la tarea, y siendo su confidente cuando los dramas adolescentes aparecían. Pensaba que eso era lo que hacían las hermanas mayores: dar y dar, sin esperar mucho a cambio. Al llegar a la adultez, el patrón continuó. Mi graduación universitaria apenas mereció una cena en familia, mientras que la de Emily, en un programa menos prestigioso, se convirtió en un fin de semana de celebraciones, con familiares extendidos. Reprimí el dolor, diciéndome a mí misma que las dinámicas familiares simplemente eran complicadas. Entonces Emily conoció a Robert en su último año de universidad. Él venía de una familia adinerada, de esas cuyo apellido aparece en edificios por toda la ciudad. De pronto, Emily no solo era la hija favorita, también era la que se casaba con el éxito. Robert era guapo, educado, y parecía genuinamente preocuparse por mi hermana. Así que me alegré por ella, a pesar de esa sensación persistente de que esto ampliaría aún más la distancia entre nosotras. Cuando se comprometieron, después de 18 meses de noviazgo, Emily me llamó primero, chillando de emoción, por teléfono mientras hablaba del diamante y de 3 quilates que ahora adornaba su dedo. Compartí sinceramente su emoción, dejando de lado los pensamientos sobre mi vida amorosa estancada y mismo de estos logros profesionales. Serás parte de la boda, por supuesto, dijo durante esa llamada. Aunque nunca mencionó específicamente que sería dama de honor, en mi ingenuidad asumí que, siendo su única hermana, mi papel sería significativo. No podría haber estado más equivocada. La planificación de la boda se convirtió en una clase magistral de exclusión sutil. Emily armó su cortejo nupcial sin mí, eligiendo amigas de la universidad, primas del lado de nuestra madre, incluso a la hermana de Robert, a quien apenas conocía desde hacía un año. Cuando pregunté al respecto, intentando mantener un tono casual durante un brunch, Emily agitó la mano con indiferencia. Pensé que estarías demasiado ocupada con tu trabajo como para encargarte de las responsabilidades de una dama de honor, dijo sin mirarme a los ojos. Además, nunca te ha gustado todo ese rollo de cosas femeninas. No. Esa fue la primera señal clara de que mi papel en su boda sería mínimo. Pero aún así, no imaginaba cuán insignificante me harían sentir. A medida que pasaban los meses, Emily se transformó de ser mi dulce, aunque algo egocéntrica, hermana, en alguien a quien apenas reconocía. La planificación de la boda sacó un lado de ella que nunca había visto, o quizás que me había negado a ver. Se volvió exigente, irritable y absurdamente quisquillosa con cada detalle. No, Blanca. Las invitaciones tienen que ser color crema, no blancas. Dios. ¿Es que no entiendes nada sobre la elegancia? Soltó con desprecio cuando sugerí una opción igual de bonita pero más económica en la papelería. La familia de Robert tomó el control de la mayoría de
Las decisiones de la boda, financiando con su dinero un evento cada vez más extravagante. Lo que comenzó como una ceremonia para 100 invitados, se convirtió en una celebración para 300. La mayoría eran contactos de la familia de Robert y asociados de negocios. El lugar cambió de un encantador jardín local a un exclusivo club de campo, donde el abuelo de Robert tenía membresía. A través de todo esto, vi cómo mi hermana se hacía más pequeña dentro de su propia boda, cediendo ante las opiniones de su futura suegra y las tradiciones de la familia de Robert. Y aún así, nunca defendió mi inclusión. Cuando llegó el momento de ir a comprar el vestido de novia, asumí que me invitaría. En cambio, vi las fotos en redes sociales. Mi madre, 2 tías y todas las damas de honor rodeaban a Emily en una boutique nupcial. Copas de champán en mano. Perdón, fue de último minuto. Me escribió Emily cuando pregunté por qué no me habían incluido. Pronto iremos a almorzar para compensarlo. Prometo. Ese almuerzo nunca ocurrió. A medida que se acercaba la boda, mis interacciones con Emily se volvieron cada vez más transaccionales. ¿Podía recoger las servilletas personalizadas? ¿Me importaba llamar a la florista para confirmar el pedido? Tareas que normalmente haría una wedding planner o una dama de honor caían sobre mí sin el reconocimiento ni la inclusión. Lo hice todo sin quejarme, diciéndome que mantener nuestra relación valía más que tragarme el orgullo. Pasé horas creando hojas de cálculo detalladas para sus regalos. Redacté tarjetas de agradecimiento que según ella eran demasiado tediosas. Incluso escribí las direcciones en los sobres cuando su dama de honor se volvió demasiado ocupada con su propia vida para ayudar. Eres la mejor, Blanca, decía Emily, sin apartar la vista de su teléfono cuando le entregaba las tareas ya completadas. No sé qué haría sin ti, esas migajas de aprecio me mantenían en pie. Creyendo ingenuamente que cuando llegara el día de la boda, todos mis esfuerzos serían reconocidos. Que Emily se daría cuenta de cuánto había contribuido y se aseguraría de que tuviera un lugar de honor, incluso sin el título de dama de honor. Gasté casi $2,000 en un vestido para la boda. Mucho más de lo que podía permitirme, con mi salario de maestra. Era un hermoso vestido azul empolvado que pensé que complementaría los colores de la boda sin opacar al cortejo nupcial. También compré un costoso portarretrato de cristal como regalo, además de aportar dinero para la luna de miel. Esos esfuerzos económicos fueron significativos para mí, pero lo consideré justo para demostrar mi apoyo a mi hermana. Cuando se acercó la cena de ensayo, todavía no tenía una idea clara de cuál sería mi papel en la boda. No fui invitada al ensayo en sí, solo a la cena posterior, donde me sentaron en una mesa con parientes lejanos, mientras Emily y nuestros padres se sentaban con la familia de Robert en la mesa principal. Esa noche fue un adelanto de lo que vendría, aunque ni siquiera entonces imaginaba cuán doloroso sería el verdadero día de la boda. La mañana de la boda de Emily llegó con un clima perfecto. Como si hasta el universo conspirara para darle a mi hermana el día impecable con el que había soñado. Me desperté temprano, con una mezcla de emoción y ansiedad revoloteando en mi estómago. A pesar de todo, estaba decidida a hacer que ese día fuera especial para Emily, a ser la hermana solidaria que siempre había sido. Llegué a casa de mis padres a las 7 de la mañana, como me lo habían pedido. Emily y sus damas de honor se prepararían allí antes de dirigirse al lugar del evento. Al entrar, la casa ya estaba llena de actividad. Estilistas de cabello y maquillistas habían montado estaciones en la sala. Se servían mimosas y la música sonaba desde un altavoz portátil. Blanca, ya llegaste, dijo mi madre, con el rostro estresado. Bien, los portatrajes con los vestidos de las damas de honor están en el sótano. Y alguien tiene que recoger el pedido de comida a las 11. Sin saludo, sin ofrecerme desayuno, ni una mimosa. Solo tareas. Asentí con la cabeza y bajé al sótano, escuchando desde allí las risas y el bullicio emocionado que venía del salón. Todas las damas de honor ya estaban allí, algunas me eran familiares, como nuestras primas Sofía y Vanessa. Otras apenas las reconocía de los años universitarios de Emily. Estaban sentadas en sus batas de seda a juego, tomándose selfies y hablando sobre el fin de semana de despedida de soltera al que, por supuesto, no me habían invitado. Pasé la siguiente hora quitando las arrugas de los vestidos de las damas de honor con vapor, mientras todas las demás se arreglaban el cabello y el maquillaje. Nadie había coordinado que me peinaran ni me maquillaran profesionalmente, así que tendría que arreglármelas sola más tarde. Con el poco tiempo que pudiera encontrar, ¿puedes traerme el cargador del auto?, gritó Vanessa sin siquiera mirarme. Aparentemente, yo era indistinguible del personal contratado. Alrededor de las 9. Finalmente tuve un momento con Emily. Estaba sentada frente al tocador de nuestra madre, mientras la maquillista le aplicaba la base. Buenos días, Emen, dije, intentando sonar animada. Vas a ser una novia preciosa. Ella me miró brevemente a través del espejo. Gracias.
Mamá te dijo que alguien tiene que ayudar a la abuela a vestirse. No puede abotonarse sola y ninguna de nosotras tiene tiempo. Claro, yo lo hago, respondí, tragándome la decepción. Tu cabello se ve hermoso. Me están cayendo los rizos, frunció el ceño, tocando un mechón perfectamente peinado. Y crea que mis ojos se ven demasiado oscuros. Le aseguré que se veía perfecta y salí de la habitación antes de que mis emociones se notaran en mi cara. En la cocina, encontré un instante de silencio para escribirle a mi novio Mark confirmando nuestro plan de vernos en la iglesia. Su respuesta llegó de inmediato. Lo siento, amor. Emergencia en el trabajo. No podré ir a la boda. Dile a tu hermana que la felicito. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo cómo se desmoronaba el último pedazo de mi sistema de apoyo. Mark y yo llevábamos 8 meses saliendo. Y aunque no era una relación perfecta, había contado con tenerlo a mi lado hoy, de alguien que estuviera allí solo para mí. Ahora estaría completamente sola, observando cómo se desarrollaba el día perfecto de mi hermana, sin nadie con quien cruzar una mirada cómplice, ni una mano que apretara cuando inevitablemente llegaran las comparaciones familiares. Respiré hondo, guardé el teléfono y continué con mis tareas asignadas. Fui al centro de asistencia donde vivía mi abuela, la ayudé a ponerse su vestido formal, le arreglé el cabello y la llevé de regreso a casa de mis padres. Para cuando volvimos, el grupo nupcial ya estaba en plena sesión de fotos previa, la boda posando en el patio trasero con sus batas a juego. Ah, volviste, dijo mi madre al verme entrar con la abuela. El vestido de Emily tiene que cargarse en el auto con mucho cuidado. Que no se arrugue. Ayudé a la abuela a acomodarse en la sala y luego fui a recoger el vestido de novia de Emily. Una elaborada creación de encaje y tul que había costado más que 3 meses de mi sueldo. Mientras bajaba con cuidado por las escaleras, escuché a 2 de las damas de honor conversando en la cocina. Es raro que su hermana no sea dama de honor, ¿no?, dijo una en voz baja. Para nada, respondió la otra, a quien reconocí como la compañera de cuarto de Emily en la universidad. Emily dijo que no son tan cercanas. Además, Blanca es un poco simple comparada con Emily. Las fotos se ven mejor con todas las damas de honor siendo más, ya sabes, fotogénicas. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé congelada en las escaleras, abrazando el vestido de novia, conteniendo las lágrimas. ¿Así me veía Emily de verdad? ¿Como la hermana simple que arruinaría la estética de su boda? Logré recomponerme antes de entrar a la cocina, fingiendo que no había escuchado nada, y pedí ayuda para cargar el vestido al auto. La mañana continuó en ese mismo tono, yo encargándome de los asuntos prácticos mientras los demás celebraban. Conduje sola hasta el lugar del evento, aprovechando ese tiempo para maquillarme y darme una charla motivacional frente al espejo retrovisor. El lugar era aún más espectacular de lo que había imaginado. El salón del club de campo se había transformado con miles de rosas blancas y decoraciones de cristal, todo bañado por el cálido resplandor de incontables velas. La ceremonia se llevaría a cabo en el jardín con vista al campo de golf, con sillas blancas perfectamente alineadas y un elaborado arco floral, donde Emily y Robert intercambiarían sus votos. Llegué antes que el grupo nupcial y aproveché el tiempo para asegurarme de que las necesidades especiales de mi abuela estuvieran cubiertas. Con un asiento junto al pasillo, arreglé la cola del vestido de Emily varias veces antes de que caminara hacia el altar, acomodé un rizo suelto en su cabello e incluso le presté una pluma al padrino para firmar el acta de matrimonio cuando desapareció la oficial. Todo el tiempo permanecí en segundo plano, sin aparecer en el programa de la boda ni ser mencionada por el oficiante cuando agradeció a la familia, justo antes de que comenzara la ceremonia. Emily se volvió hacia mí en un raro momento de la hermana que solía recordar. Estoy tan nerviosa, susurró, apretando mi mano. Te ves absolutamente hermosa, le dije sinceramente. Robert no sabrá lo que lo golpeó. Por un instante, me abrazó con fuerza. Gracias por todo. Blanca, ese momento me dio esperanza. A pesar de todo, nuestro lazo como hermanas todavía significaba algo. Me aferré a ese sentimiento mientras tomaba asiento para la ceremonia sola, pero optimista de que, en la recepción, finalmente tendría la oportunidad de celebrar de verdad con mi hermana y mi familia. No tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. La ceremonia fue, sin lugar a dudas, hermosa. Emily flotaba por el pasillo del brazo de nuestro padre, como salida de una revista nupcial. El jardín era perfecto, la luz del atardecer se filtraba entre los árboles, bañando todo en un resplandor dorado. Cuando Robert vio a Emily, su rostro se transformó con una expresión de amor genuino y asombro, provocándome lágrimas. Cualesquiera que fueran las tensiones dentro de nuestra familia, esa unión se sentía pura y real. Me senté en la cuarta fila, no con la familia directa, pero tampoco completamente relegada.
Durante toda la ceremonia, me concentré en la alegría del momento en lugar de mis propios sentimientos heridos. Los votos fueron personales y conmovedores, y sentí una oleada de felicidad por mi hermana cuando los declararon marido y mujer después de la ceremonia. Los invitados se mezclaron durante la hora del cóctel mientras el grupo nupcial se tomaba fotos. Ayudé a mi abuela a moverse por la terraza abarrotada. Llevé bebidas a los parientes mayores y volví a acomodar la cola del vestido de Emily para las fotos. Aunque el fotógrafo nunca me pidió unirme a ninguna toma familiar, me convencí de que estaba bien, que los retratos formales necesitaban ser simples y que más tarde habría muchas fotos informales. Cuando terminó la hora del cóctel, el personal comenzó a dirigir a los invitados hacia el salón para la recepción. Todos sacaban sobres con su asignación de mesa, pero yo no había recibido ninguno. Suponiendo que se había pasado por alto, en medio de tanta preparación, me acerqué a la mesa de bienvenida, donde una planificadora revisaba nombres en una lista digital. Disculpa, no recibí mi tarjeta de asignación. Soy Blanca, la hermana de la novia. Sus ojos mostraron un destello de reconocimiento, pero no del tipo respetuoso que uno esperaría como miembro inmediato de la familia. Claron dijo. Revisando su tablet, tú estás en vaciló, frunciendo ligeramente el ceño. Ven, te muestro. En lugar de simplemente decirme un número de mesa, me guió hacia el interior del salón, donde mesas redondas cubiertas con manteles blancos rodeaban una pista de baile de madera. Cada mesa tenía elaborados centros de mesa, con rosas blancas, candelabros de cristal, vajilla con bordes dorados y copas relucientes en cada puesto. La planificadora me llevó más allá de todas esas mesas hermosas hacia la parte trasera del salón. Aquí estás, dijo, señalando una silla plegable de metal colocada contra la pared justo al lado de las puertas del baño. Me quedé mirando la silla, incrédula. A diferencia de las elegantes sillas Chiavari del resto del salón, esta era claramente una adición de último minuto. Una simple silla plegable de metal, sin cojín ni decoración. No había puesto en la mesa ni acceso para comer. Debe ser un error, dije, con la voz apenas audible entre el bullicio creciente de los invitados que entraban. La expresión de la planificadora mostraba una leve incomodidad, pero su tono se mantuvo profesional. No hay ningún error. El mapa de asientos fue finalizado por la novia ayer. Señaló hacia una gran instalación cerca de la entrada. Un espejo elegante con las asignaciones de mesa escritas en caligrafía. Aturdida, me acerqué al gráfico de asientos y busqué mi nombre. Allí estaba, en una letra más pequeña que el resto, completamente abajo, Blanca, silla junto al baño. Las palabras estaban escritas en una caligrafía impecable, confirmando que no se trataba de un error del personal, sino de una decisión deliberada. Mi hermana había asignado personalmente a su única hermana un asiento sola, al lado de los baños a mi alrededor. Los invitados encontraban sus mesas asignadas, exclamando sobre los hermosos centros de mesa y tomándose fotos. Reconocí a primos lejanos, a quienes solo veíamos en fiestas decembrinas, sentados en mesas privilegiadas, cerca del frente. Los vecinos de mis padres, que nos conocían desde la infancia, tenían mejores asientos que yo. Incluso el excompañero de universidad de Robert, a quien Emily solo había visto 2 veces, tenía un lugar en una mesa con otros amigos. En estado de shock, me acerqué a mis padres, que saludaban a los invitados en la mesa principal. Mamá, dije en voz baja, intentando mantener la compostura. Parece que hay un error con mi lugar. Me asignaron una silla junto al baño. Mi madre miró hacia la silla en cuestión y luego volvió la vista hacia mí. Su expresión mostró una breve preocupación antes de endurecerse con ese mismo gesto que había visto durante toda mi infancia cada vez que cuestionaba el trato preferencial hacia Emily. Las mesas estaban muy justas con el número final de invitados, respondió con desdén. Tu padre y yo no manejamos las asignaciones de asientos. Eso lo decidieron Emily y Robert. Por favor, no hagas un escándalo. Blanca, es el día especial de tu hermana. Pero estoy sentada junto al baño, repetí, la voz quebrándose ligeramente. Sola, en una silla de metal. Al menos tienes asiento, intervino mi padre, intentando hacer un chiste en algunas bodas. La gente tiene que estar de pie todo el tiempo. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero las contuve. Los invitados empezaban a mirar, probablemente preguntándose por qué la hermana de la novia estaba armando una escena. Sentía sus miradas curiosas, algunas llenas de lástima, otras juzgando. Está bien, dije en voz baja, retirándome antes de perder completamente la compostura. Volví a mi silla asignada, cada paso pesando más que el anterior. El metal estaba frío a través de la tela de mi vestido costoso, mientras me sentaba, intentando parecer digna a pesar de lo humillante de la situación. Desde ese punto podía ver toda la recepción, pero me encontraba apartada de ella, una espectadora, no una participante, en cuestión de minutos.
Las consecuencias de mi asiento se hicieron evidentes. Cuando los invitados comenzaron a usar los baños, debían pasar por mi lado, golpeando mi silla sin querer o murmurando disculpas incómodas. La constante apertura y cierre de las puertas del baño generaba una corriente de aire desagradable, de vez en cuando. Olores molestos llegaban hasta mí cada vez que alguien salía. Cuando comenzó el servicio de cena, los camareros pasaban, con platos para los invitados sentados. Me rodeaban una y otra vez, inseguros de si debían servirme. Finalmente, tuve que llamar la atención de uno para pedir comida, explicándole que sí, en efecto. Yo era una invitada de la boda, a pesar de mi ubicación. Oh, lo siento, dijo el camarero, visiblemente avergonzado. Pensé que quizás estabas esperando a alguien. Cuando regresó con mi plato, no había dónde colocarlo, así que tuve que apoyarlo sobre mis piernas, convirtiendo la cena en un acto de equilibrio incómodo. Nadie me ofreció champaña para los brindis. Tuve que ponerme de pie para poder ver por encima de los invitados durante los discursos y el primer baile. A lo largo de todo eso, mantuve la compostura. Aunque las lágrimas amenazaban constantemente con salir, escuchaba fragmentos de conversaciones de los invitados que pasaban, algunos comentando mi situación con desconcierto. ¿Esa no es la hermana de la novia?, susurró una mujer mayor a su acompañante. ¿Por qué está sentada allí? Tal vez llegó tarde, respondió la otra, aunque uno pensaría que harían espacio para la familia directa. El peor momento llegó cuando un niño, hijo de unos parientes lejanos, de unos 7 años, se detuvo frente a mí mientras esperaba para entrar al baño. ¿Tú eres la señora del baño?, preguntó con total inocencia. Mi mamá dijo que le diera $1 a la encargada del baño, pero solo tengo monedas. Su madre lo apartó rápidamente, visiblemente avergonzada, pero el daño ya estaba hecho. Varios invitados cercanos habían escuchado, y pude ver miradas llenas de lástima dirigidas hacia mí. Emily se deslizaba por la recepción con su vestido perfecto, saludando a los invitados y bailando con Robert, aparentemente ajena a mi situación. Intenté varias veces hablar con ella, pero siempre estaba rodeada de fotógrafos, familiares o amigas. La única vez que logré acercarme, apenas me miró. Emily, ¿puedo hablar contigo un segundo sobre mi lugar?, pregunté en voz baja. Ahora no, Blancan dijo, escaneando el salón con la mirada en busca de invitados más importantes. Solo siéntate donde te dijeron. No armes un escándalo. Mientras regresaba a mi silla junto al baño, noté que la madre de Robert observaba la interacción con el ceño ligeramente fruncido. Durante toda la noche había sorprendido a varios miembros de la familia de Robert mirándome con expresiones que iban desde la curiosidad hasta lo que parecía desprecio. ¿Sabían quién era? Se preguntaban por qué la hermana de la novia estaba siendo tratada así, o Emily les había contado alguna historia para justificar mi exclusión. Una de las compañeras de universidad de Emily, Jessica, se me acercó durante una pausa en la música. Sus ojos estaban llenos de compasión, lo cual, de alguna manera, lo hacía aún peor. Heidi dijo con torpeza, quedándose de pie junto a mi silla. Está súper lleno aquí, ¿verdad? Seguramente se quedaron sin espacio en las mesas. Seguramente, respondí, forzando una sonrisa. Bueno, si quieres, puedes venir a pararte cerca de nuestra mesa cuando corten el pastel, ofreció como si me estuviera concediendo un gran favor. Gracias. Desde aquí puedo ver bien, dije, aferrándome a lo único que me quedaba, mi orgullo. Cuando Jessica se alejó, vi mi reflejo en el espejo dentro del baño. Justo cuando alguien salía. Ni siquiera el maquillaje cuidadosamente aplicado lograba ocultar el dolor en mis ojos, el leve temblor en mis labios, mientras luchaba por mantener la dignidad. En ese momento, los recuerdos regresaron en avalancha. Escena tras escena de nuestra infancia. Emily en el centro del escenario durante el recital de piano, mientras yo pasaba las páginas para otros estudiantes. Emily soplando las velas del pastel de cumpleaños, mientras yo servía trozos a los invitados. Emily recibiendo elogios exuberantes por sus proyectos de arte en secundaria, mientras mis premios académicos pasaban desapercibidos. Había pasado toda mi vida en las sombras, diciéndome que era temporal, que eventualmente mis padres me verían, que mi hermana me valoraría, que mis aportes serían reconocidos. Sin embargo, ahí estaba yo, con 32 años, todavía siendo la idea secundaria, todavía siendo la que podía ser colocada junto al baño, sin pensarlo 2 veces. Mi madre pasó cerca, conversando animadamente con una tía de Robert. Al verme, se detuvo brevemente. Blanca, estás tan seria. Sonríe. Es una boda, dijo antes de continuar sin esperar respuesta. Ese desprecio casual ante mi evidente angustia fue la confirmación final de lo que siempre supe, pero traté de negar. Para mi familia, mis sentimientos simplemente no importaban. Se esperaba de mí que sonriera, apoyara, diera sin descanso, sin esperar nunca reciprocidad, ni siquiera una mínima consideración, sentada allí,
En mi vestido azul empolvado, que había costado más de lo que podía permitirme, viendo cómo todos los demás disfrutaban de la celebración desde asientos apropiados en mesas bellamente decoradas, algo dentro de mí finalmente se rompió. El punto de quiebre llegó durante los brindis. Después de que el padrino de Robert diera un emotivo discurso sobre la amistad y el amor, el micrófono pasó a Emily. Ella se puso de pie, radiante con su vestido de novia, copa de champaña en mano. Lista para agradecer a quienes habían hecho especial su día, quiero tomar un momento para agradecer a todos los que realmente importan para nosotros, comenzó, mientras sus ojos recorrían la multitud, a nuestros increíbles padres, que nos dieron esta hermosa boda, a la familia de Robert, que me recibió con los brazos abiertos, a mis increíbles damas de honor, que han estado a mi lado en todo momento, continuó enumerando personas, a la abuela de Robert, que viajó desde Florida, a su profesora de danza, que asistió a pesar de haberse operado recientemente. Incluso la organizadora de la boda recibió una mención especial, y a medida que la lista avanzaba, la omisión se volvió cada vez más evidente. En ningún momento mencionó a su única hermana, la persona que había pasado meses ayudando con cada preparación para la boda, quien la había apoyado durante toda su vida. No fue un descuido. Cuando concluyó con, todos los que están aquí han jugado un papel tan importante en nuestras vidas. Y estamos profundamente agradecidos de que puedan compartir este día con nosotros. Su mirada se desvió brevemente hacia mi rincón, para luego apartarse con rapidez. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, el dolor me atravesó como una descarga física. Una presión aplastante en el pecho que me dificultaba respirar. Permanecí inmóvil, con las manos fuertemente apretadas en el regazo, mientras el salón estallaba en aplausos. Una mujer que salía del baño golpeó mi silla al pasar, murmurando un distraído perdón sin siquiera verme. Una metáfora perfecta de lo que había sido mi lugar en esta familia desde siempre. Mientras el servicio de cena llegaba a su fin y comenzaba el verdadero baile, me vi efectivamente atrapada en mi rincón. El DJ ponía canciones animadas que llenaban la pista de baile con invitados entusiastas, todos aparentemente viviendo el mejor momento de sus vidas. Desde mi asiento podía verlo todo. A mis padres bailando juntos, con una expresión de orgullo que nunca les había visto, a Emily y Robert rodeados de amigos en un círculo de alegría, incluso a mi abuela, siendo girada suavemente por un tío anciano. Todos pertenecían, menos yo. Un camarero se acercó, el mismo que había notado mi situación antes y que había tenido la amabilidad de traerme agua sin que se lo pidiera. ¿Le gustaría un trozo de pastel, señorita?, preguntó en voz baja. Puedo traerle una porción antes de que empiecen a servir a los demás. Ese gesto de amabilidad, ese pequeño reconocimiento de mi humanidad por parte de un desconocido, casi me desmorona. Le agradecí, pero rechacé, incapaz ya de tragar con el nudo en la garganta, a medida que avanzaba la noche. El tránsito hacia los baños aumentaba con la música y las bebidas. Cada vez que alguien pasaba, debía recoger los pies y mover mi silla, a veces levantarme por completo para dejar pasar a varias personas a la vez. Mi presencia se convirtió en tema de curiosidad y chisme. ¿Quién es esa que está junto al baño?, escuché preguntar a un pariente de Robert. Creo que es la hermana de la novia, respondió otro. No estoy seguro de por qué está sentada ahí. ¿Drama familiar, tal vez? Debe ser, asintió el primero, ambos lanzando miradas cargadas de curiosidad. Aunque la novia se ve tan dulce, difícil imaginar que pondría a su familia junto al baño, sin una buena razón. Sus palabras giraron el cuchillo con más fuerza. Incluso los desconocidos asumían que debía haber hecho algo horrible para merecer ese trato. La narrativa ya se estaba formando, la dulce Emily y la problemática Blanca, la hermana que ni siquiera podía ser ubicada con los verdaderos invitados. Revisé el teléfono, desesperada por distraerme, y encontré un mensaje de Mark. ¿Cómo va la boda? ¿Tan mal como temías?, su pregunta, casual y despreocupada, tras haberme cancelado a último minuto. Se sintió como otra traición en un día lleno de ellas. Mientras pasaba sin pensar por redes sociales para evitar el contacto visual con los invitados que pasaban, vi que una de las damas de honor, Jennifer, estaba publicando fotos de la boda en tiempo real. Una de las publicaciones decía, el día más perfecto para la pareja más perfecta, Emily y Robert por siempre. La foto mostraba a Emily rodeada de sus damas de honor, todas riendo con alegría. Eran mujeres a las que había conocido por una fracción del tiempo que me conocía a mí y aún así eran fundamentales en su gran día. Mientras yo, literalmente estaba colocada junto a los desechos. Una carcajada particularmente fuerte llamó mi atención hacia una mesa cercana a la pista de baile donde mis primas Sofía y Vanessa estaban sentadas, con otras damas de honor. Miraban en mi dirección, y rápidamente desviaron la vista cuando las sorprendí.
Sus expresiones eran una mezcla de incomodidad y diversión. Se estaban riendo de mí, la paranoia que había ido creciendo durante toda la noche. Alcanzó su punto máximo. Me sentía como un espectáculo, la hermana triste expuesta para el entretenimiento de todos. Necesitaba aire, me levanté de golpe y caminé hacia una puerta lateral que daba a una terraza exterior. Desesperada por un momento de privacidad para recomponerme. Mientras pasaba junto a la mesa principal, escuché la voz de mi madre. Blanca, ¿a dónde vas? Están a punto de cortar el pastel. Me detuve y me giré para mirarla. Solo necesito un poco de aire fresco. Mamá, sus ojos se entrecerraron levemente. No estarás molesta por lo del asiento, ¿verdad? Ya explicamos que hubo limitaciones con el número final de invitados. Limitaciones que, curiosamente, no afectaron a primos lejanos ni antiguos compañeros de universidad de Robert, respondí, sin poder ocultar el dolor en mi voz. Estás exagerando, como siempre dijo con desdén. Es el día de Emily. No todo se trata de ti y esas palabras tan familiares a lo largo de mi vida. Golpearon distinto esta vez. Nunca se trató de mí. Ni una sola vez. Cada logro, cada momento importante, cada necesidad que alguna vez tuve, siempre fue secundario frente a los deseos de Emily. ¿Cuándo alguna vez se ha tratado de mí? Pregunté en voz baja, sin esperar realmente una respuesta. La expresión de mi madre se endureció. Este no es el momento ni el lugar para uno de tus episodios. Blanca, contrólate y compórtate como una adulta. ¿Un episodio? Así lo llamaba. Cada vez que expresaba dolor o decepción por el trato que recibía, como si tener sentimientos fuera un defecto de carácter. Una debilidad que debía superar en lugar de una respuesta humana natural al rechazo constante. Salí a la terraza y respiré profundamente el aire fresco de la noche. Las luces del jardín iluminaban el paisaje meticulosamente cuidado, creando un escenario mágico que contrastaba brutalmente con la fealdad que sentía por dentro. Me apoyé en la balaustrada de piedra y, por fin, dejé que cayeran las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Detrás de mí, la puerta volvió a abrirse. Me sequé la cara con rapidez, esperando ver a mi madre lista para soltar otro sermón sobre la compostura y las obligaciones familiares. Pero no era ella. Era Jennifer. La dama de honor que había estado publicando fotos en internet, se acercó, con cautela, como si temiera que me rompiera. Hey, dijo con cautela, ¿estás bien? Casi me reí de lo absurdo de la pregunta. Estoy bien, mentí de forma automática. Una respuesta que ya tenía grabada, después de años ocultando. Lo que sentía Jennifer parecía incómoda, pero decidida. Mira, sé que no me corresponde decir nada, pero esa silla junto al baño, esa está muy mal. Le pregunté a Emily al respecto y solo dijo algo sobre el número de mesas. Pero en nuestra mesa hay espacio de sobra. La confirmación de que mi ubicación fue una elección deliberada y no un descuido me golpeó como una bofetada. Es lo que es, dije, reuniendo lo último de mi dignidad. Estoy acostumbrada a hacer una idea de último momento. Pero eres su hermana, le insistió Jennifer, genuinamente confundida. Yo tengo una hermana. Y no puedo imaginar tratarla así, menos aún en mi boda. Sus palabras, que pretendían ser de apoyo, solo resaltaban cuán anormal era mi dinámica familiar. En una familia normal, las hermanas valen. En una familia normal, no pones a un familiar directo junto al baño mientras desconocidos disfrutan del mejor lugar. Emily y yo tenemos una relación complicada, dije. Finalmente, la subestimación del siglo. Jennifer parecía a punto de decir algo más cuando la voz del DJ retumbó desde la puerta abierta, anunciando que el corte del pastel estaba por comenzar. Miró hacia el salón, claramente dividida entre quedarse conmigo o regresar a sus obligaciones como dama de honor. Deberías ir, le dije, no te pierdas el corte del pastel, con una sonrisa comprensiva y un apretón en el brazo. Jennifer regresó al interior, dejándome sola con mis pensamientos, y con el peso de décadas de heridas acumuladas. En ese momento de soledad, viendo la celebración continuar a través de los ventanales, enfrenté por fin una verdad que había evitado durante años. Ese patrón nunca cambiaría a menos que yo lo cambiara, por más apoyo, amor o sacrificio que ofreciera. Jamás obtendría respeto ni consideración recíproca por parte de mi familia. Me lo habían mostrado de la forma más clara posible, exactamente donde estaba ubicada en su jerarquía de importancia. Yo no podía cambiar cómo me veían ni cómo me trataban, pero sí podía cambiar cómo respondía ante eso. De pie, sola en esa terraza, observando la celebración desde detrás de muros de cristal, experimenté un momento de claridad absoluta, de esas que solo llegan cuando el dolor atraviesa años de autoengaño y te obliga a ver la realidad tal como es. Toda mi vida había estado marcada por una necesidad desesperada de aprobación, de personas que, por naturaleza, eran incapaces de dármela.
Había definido mi valor a través de sus ojos, intentando constantemente ganarme un amor que debería haberme sido dado libremente. ¿Y a dónde me había llevado eso? A una silla plegable de metal junto a un baño, excluida de la celebración, de mi propia hermana, manteniendo una sonrisa dolorosa. Por primera vez, no sentí la típica oleada de culpa por tener pensamientos negativos sobre mi familia. En su lugar, sentí algo desconocido, rabia, no la irritación pasajera que me había permitido sentir en pequeñas dosis toda mi vida, sino una rabia profunda, justificada, por la forma en que me habían tratado. Rabia hacia mis padres por su favoritismo descarado. Rabia hacia Emily por su crueldad indiferente. Y sobre todo, rabia hacia mí misma por haberlo aceptado durante tanto tiempo. Esto no se trataba solo de una silla o de una boda. Se trataba de 32 años siendo tratada como menos. De ver mis sentimientos descartados como exageraciones. De darlo todo y recibir migajas a cambio. Respiré hondo. Enderecé la espalda y tomé una decisión. No causaría una escena ni confrontaría a nadie. No les daría el gusto de etiquetarme como dramática o problemática. Simplemente me iría, en silencio, con dignidad. Elegiría a mí misma, tal vez por primera vez en mi vida. Pero antes de irme, quería que Emily entendiera por qué. No para herirla ni arruinarle el día, sino porque las relaciones verdaderas requieren honestidad, incluso cuando duelen. Volví brevemente a la silla junto al baño para recoger mi bolso. Y luego encontré un rincón tranquilo en el vestíbulo del lugar, usando el papel con membrete del hotel y una pluma del mostrador. Escribí una nota a Emily. Felicidades por tu boda. La ceremonia fue hermosa y me alegra sinceramente que hayas encontrado a alguien que te ama. Escribo esta nota para explicarte, porque me fui antes, cuando descubrí que mi asiento asignado era una silla plegable junto al baño, mientras incluso conocidos lejanos disfrutaban de mesas completas. Comprendí algo importante: la forma en que la gente te trata muestra cuánto te valora. Hoy me quedó dolorosamente claro en qué lugar estoy en tu vida. Esto no se trata de una silla. Se trata de años siendo tratada como una idea secundaria. Dentro de nuestra familia siempre te he apoyado, celebrado y estado ahí cuando me necesitabas. Hoy merecía algo mejor. Y lo merezco también de aquí en adelante. Espero que algún día entiendas por qué necesitaba irme. Te deseo a ti y a Robert toda la felicidad en tu matrimonio. Con cariño, Blanca. Doblé la nota y escribí el nombre de Emily por fuera. Después de pensarlo un momento, me acerqué a uno de los camareros, le puse un billete de $20 en la mano y le pedí que entregara la nota a la novia dentro de una hora. No de inmediato. No quería interrumpir el corte del pastel, ni ningún otro momento importante. Mientras tomaba mi chal y me preparaba para irme, vi a Jennifer al otro lado del vestíbulo. Se acercó rápidamente, con preocupación evidente en el rostro. ¿Te vas?, preguntó al ver que tenía el bolso y el chal en la mano. Asentí. A estas alturas, ya no podía fingir más. Creo que es lo mejor. ¿Por lo del asiento?, insistió, bajando la voz. Aunque no había nadie cerca para escuchar. Porque finalmente entendí que merezco algo mejor que una silla junto al baño en la boda de mi propia hermana, respondí con honestidad. La expresión de Jennifer pasó de preocupación a asombro. Espera, ¿eso fue deliberado? Pensé que quizá fue algo de último minuto porque tu acompañante canceló o algo así. No, dije en voz baja. Mi nombre estaba escrito específicamente en el gráfico de asientos como silla junto al baño. Emily y mis padres sabían perfectamente dónde estaba sentada toda la noche. Jennifer parecía sin palabras, genuinamente horrorizada. Eso es horrible. ¿Por qué te haría algo así tu propia hermana? Me encogí de hombros, demasiado agotada emocionalmente para analizar las motivaciones de Emily. Nuestra dinámica familiar siempre ha sido desequilibrada. Esto solo fue la demostración más clara. Jennifer vaciló y luego preguntó, ¿quieres que le diga que te fuiste? ¿O por qué? Le dejé una nota. Lo expliqué. Pero te agradecería que no dijeras que me viste irme. Preferiría evitar que me llamen dramática por retirarme en silencio de una situación en la que me estaban faltando el respeto. Jennifer asintió y luego, para mi sorpresa, me dio un abrazo rápido, por lo que vale. Me pareces una persona realmente buena. Emily tiene suerte de tenerte como hermana, aunque no lo sepa. Su amabilidad, viniendo de alguien que prácticamente era una desconocida, me provocó una nueva oleada de lágrimas. Gracias, logré decir. Eso significa mucho. Nos despedimos, y cronometré mi salida para que coincidiera con el baile de padre e hija, cuando toda la atención estaría puesta en la pista. Mientras sonaban las primeras notas de Butterfly Kisses en el salón, me escabullí por las puertas principales y salí al aire fresco de la noche. El valet trajo mi auto. Y mientras me alejaba del club de campo, una mezcla extraña de emociones me invadió. Había dolor, por supuesto, por la relación que siempre quise tener y que nunca fue real.
Había miedo por las inevitables consecuencias y las acusaciones de egoísmo que seguirían. Pero, por encima de todo eso, sentí algo inesperado, alivio por haber reconocido finalmente la verdad. En lugar de seguir manteniendo la dolorosa mentira que había definido la dinámica de mi familia durante décadas. El camino a casa se sintió casi irreal. Mientras Emily bailaba y celebraba, rodeada de personas que supuestamente la valoraban, yo conducía sola por carreteras oscuras, con las lágrimas nublando mi visión de tanto en tanto, pero con cada kilómetro que me alejaba de esa silla junto al baño, sentía que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Un peso se levantaba, uno que ni siquiera sabía que había estado cargando. Cuando llegué a mi apartamento, el teléfono ya vibraba con notificaciones. Mensajes de texto de mi madre: ¿dónde estás? El fotógrafo quiere fotos familiares. 30 minutos después, esto es increíblemente egoísta. Blanca, tu hermana está preguntando por ti. De mi padre, tu madre. Está molesta. Llama de inmediato. Silencié el teléfono sin responder. Me quité el vestido costoso con cuidado, aunque dudaba que alguna vez lo volviera a usar. Los recordatorios físicos del día, el vestido, el maquillaje profesional ahora corrido por las lágrimas. El recogido elegante deshecho, parecían pertenecer a otra persona. Preparé una taza de té y me senté junto a la ventana de mi apartamento, observando las luces de la ciudad y permitiéndome sentir de verdad todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Había tristeza, sí, pero también claridad. Y, debajo de todo eso, una tímida sensación de liberación. Por una vez, había elegido mi propio bienestar por encima del ciclo interminable de dar sin recibir. Cerca de la medianoche, el teléfono comenzó a sonar sin parar. El nombre de Emily aparecía en la pantalla, una llamada tras otra, todas enviadas al buzón de voz. Luego empezaron a llegar los mensajes. ¿Dónde te fuiste? Todos están preguntando por ti. Jennifer le dijo a todos. Lo de la silla junto al baño. ¿Cómo pudiste hacerme esto en mi boda? Llámame ahora mismo. Ese último mensaje lo revelaba todo. Incluso ahora. Su preocupación principal era cómo mi ausencia había afectado su día. No el por qué, no lo que podría haber sentido yo. Solo el impacto en ella. Apagué el teléfono por completo y me fui a la cama. Estaba emocionalmente agotada, pero curiosamente en paz. Mañana llegarían los enfrentamientos y las acusaciones. Pero por esta noche me había dado permiso de priorizar mi bienestar emocional. Y mientras me quedaba dormida, entendí algo profundo. Alejarme de esa silla, de esa posición de marginación literal, fue el primer paso para alejarme también de la marginación emocional que había aceptado toda mi vida. No era solo salir de una boda, era salir de una dinámica que me había disminuido tanto tiempo como podía recordar. Me dormí preguntándome qué pasaría después, sabiendo únicamente que, pasara lo que pasara, lo enfrentaría como alguien que, por fin, había reconocido su propio valor. Desperté a la mañana siguiente con un golpeteo insistente en la puerta de mi apartamento. Con los ojos aún nublados y emocionalmente agotada, miré por la mirilla y me quedé congelada. Emily estaba en el pasillo, aún con su vestido de novia, el rímel corrido por sus mejillas y luciendo nada parecido a la radiante novia del día anterior. Por un momento, consideré no abrir. Necesitaba más tiempo para procesar mis propios sentimientos antes de enfrentar los suyos. Pero los golpes continuaban y mis vecinos pronto empezarían a quejarse. Con una respiración profunda, abrí la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté. Genuinamente confundida. Deberías estar en el hotel con Robert. ¿No se van de luna de miel hoy? Emily entró al apartamento empujando la puerta. Con el cuerpo, con la voluminosa falda de su antes perfecto vestido ahora arrugada y manchada en el dobladillo. Se giró de golpe para mirarme, los ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo pudiste?, exigió. Con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste? ¿Simplemente irte así y arruinarlo todo? Cerré la puerta en silencio, decidida a mantener la calma a pesar de su evidente angustia. Dejé una nota explicando por qué me fui. ¿La leíste? Por supuesto que la leí, despetó. Tu ridícula nota sobre una silla. ¿Tienes idea de lo que pasó después de que te fuiste? Negué con la cabeza, sinceramente sin saber qué podía haber sucedido para que mi hermana apareciera en mi puerta, con su vestido de novia aún puesto. La mañana después de su boda, Emily se dejó caer en mi sofá, el vestido hinchándose a su alrededor como un merengue desinflado. Fue un desastre total. Jennifer se levantó en su mesa y le dijo a todos por qué te habías ido. Literalmente dijo, la hermana de la novia se fue porque la sentaron en una silla plegable junto al baño. La gente empezó a murmurar, a mirarme como si fuera un monstruo. No había esperado que Jennifer hiciera pública mi salida. Había asumido que mi ausencia solo sería notada por la familia inmediata, quizás justificada con alguna excusa conveniente. La madre de Robert me enfrentó, continuó Emily.
Ahora con lágrimas fluyendo libremente, me preguntó si era cierto, y cuando no pude negarlo, me lanzó una mirada de asco. Mi propia suegra, disgustada conmigo, el día de mi boda, lamento que eso haya pasado, dije en voz baja. Y lo decía de verdad, a pesar de todo. Nunca fue mi intención que mi salida se hiciera pública. Entonces no deberías haberte ido, gritó Emily, la rabia asomando entre las lágrimas. Deberías haberte quedado en tu asiento y no hacer una escena. La escena no fue que yo me fuera en silencio, le señalé con calma, la escena fue que mi hermana me colocó en una silla plegable junto al baño mientras los parientes lejanos tenían lugares en mesas completas. Esa fue la escena, Emily. Mi respuesta calmada pareció desinflarla. Bajó la vista hacia sus manos, retorciendo su nuevo anillo de bodas. No lo entiendes, dijo. Con un tono más suave ahora. El tema de los asientos fue complicado. La mamá de Robert insistía en invitar a todos esos amigos de la familia. Las mesas eran de 10 personas exactas. Alguien tenía que ocupar el lugar. Adicional, y ese alguien tenía que ser tu única hermana, pregunté, ¿no un primo lejano o un acompañante que apenas conocías? Tenía que ser yo. Emily guardó silencio durante un largo momento, sin poder mirarme a los ojos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Pensé que no te importaría. Nunca te quejas por nada. La simplicidad de su explicación me dejó atónita. En su mundo, mi vida entera de aguantar y tragar para mantener la paz se había transformado en una percepción que mis sentimientos no necesitaban ser tomados en cuenta. Mi apoyo constante había sido interpretado como ausencia de necesidades personales, en lugar de un acto de amor. ¿Qué pasó? Después de que Jennifer dijo por qué me fui, pregunté. Llevándola de nuevo al presente, Emily se secó los ojos con el dorso de la mano. Todo cambió. La gente empezó a mirarme distinto. La abuela de Robert le preguntó si así nos tratábamos en mi familia. El padrino, durante su brindis, mencionó algo como esperamos que Robert no esté entrando a una familia que no valora a sus hermanos. Fue humillante. Puedo imaginarlo, dije. Sinceramente compasiva a pesar de todo. Debió doler. Mamá y papá estaban furiosos, continuó, me culparon por no haber manejado mejor el tema de los asientos. Dijeron, deberías haberle encontrado un lugar apropiado, como si no hubieran visto exactamente dónde estaba sentada toda la noche, y no hubieran dicho nada. Esa revelación no me sorprendió, pero igual dolió. Por supuesto, nuestros padres se desentenderían de la decisión una vez que se volviera una vergüenza pública, después de que te fuiste, dijo Emily, su voz aún más baja. Robert empezó a hacer preguntas, sobre cómo crecimos, sobre por qué sentaría a mi única hermana junto al baño. Me miró como si ya no me conociera. Por primera vez, sentí un destello de verdadera empatía por mi hermana. Ella también había sido moldeada por las mismas dinámicas familiares disfuncionales que tanto me habían herido, solo que desde el lado opuesto. Ser la hija favorita venía con sus propias presiones y distorsiones. ¿Dónde está Robert? Ahora, pregunté. En el hotel, respondió con tristeza. Tuvimos nuestra primera pelea como pareja casada anoche. En lugar de, se detuvo. Sin necesidad de terminar la frase. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Sobre qué tipo de familia se había casado, murmuró. Nos quedamos en silencio varios minutos, con el peso de décadas de patrones familiares tóxicos flotando entre nosotras. Finalmente, Emily alzó la vista. Me miró de verdad, tal vez por primera vez. ¿Por qué nunca dijiste nada? Preguntó. Sobre cómo te sentías todos estos años. Reflexioné con cuidado antes de responder. Lo hice en pequeñas formas, pero cada vez que expresaba dolor o decepción, me decían que era demasiado sensible o que estaba exagerando. Con el tiempo, una deja de intentarlo, nunca lo supe, comenzó a decir. Y luego se corrigió. No, eso no es cierto. A veces sabía que las cosas no eran justas, pero era más fácil seguir el juego. Aceptar ser la favorita porque me beneficiaba. Su admisión, aunque pequeña, fue monumental. Nunca antes alguien en mi familia había reconocido abiertamente la realidad de nuestra dinámica. ¿De verdad escribiste silla junto al baño en el gráfico de asientos? Pregunté. Necesitaba saber toda la verdad de Emily. Se sonrojó de vergüenza. La organizadora de la boda preguntó dónde ponerte cuando nos dimos cuenta de que faltaba un puesto en una mesa. Mamá sugirió la silla junto al baño, porque es solo blanca. Yo no objeté. Incluso me reí cuando la organizadora lo escribió, así como una broma en el plano. Nunca pensé que alguien fuera de la familia lo notaría o que le importaría. Su honestidad fue dolorosa, pero curiosamente sanadora. La crueldad casual era exactamente lo que yo había sospechado, pero oírlo en voz alta eliminó cualquier duda residual de si había exagerado o no. He pasado toda mi vida intentando importar dentro de nuestra familia, dije en voz baja, y ayer simplemente hizo imposible seguir fingiendo que alguna vez lo haría. Emily volvió a llorar.
Pero esta vez de forma diferente, menos teatral, más genuina. He sido una hermana terrible, no la contradije. Las dos necesitábamos ese momento de verdad después de una vida de pretensiones. Mamá y papá me han estado llamando sin parar, continuó. Quieren que te haga pedir disculpas por arruinar la recepción, ya están reescribiendo la historia. Dicen que la silla era solo temporal, que ibas a unirte a su mesa más tarde. Eso no es cierto. Afirmé con firmeza. Lozen dijo. Emily, les dije que no te pediría una disculpa. Por eso vine aquí, en lugar de ir a desayunar con ellos y los papás de Robert. Como teníamos planeado. Necesitaba verte en persona. Entenderlo. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. El nombre de nuestra madre iluminaba la pantalla. Lo ignoré, como había ignorado las decenas de llamadas y mensajes desde la noche anterior. Van a enfurecerse cuando sepan que vine, dijo Emily. Mirando el teléfono, me dijeron que no te contactara hasta que tú te disculparas primero. No, voy a disculparme por alejarme de una situación en la que me estaban faltando el respeto públicamente, dije con calma, ni con ellos, ni contigo, ni con nadie. Para mi sorpresa, Emily asintió. Yo tampoco lo haría si fuera tú. Hizo una pausa, jugueteando con su vestido arruinado. No sé qué pasa ahora, con nosotras, admitió, o sea, fue una buena pregunta, una que yo misma aún no había procesado del todo. ¿Qué sucede cuando finalmente reconoces que tus relaciones más cercanas están rotas en su base? ¿A dónde vas desde ahí? Yo tampoco lo sé, admití, pero sí sé que no puedo volver a como eran las cosas. No voy a seguir aceptando migajas de consideración mientras lo doy todo. Esa parte de nuestra relación se acabó. Emily asintió lentamente. Había aceptación en su mirada, a pesar del dolor evidente que mis palabras le causaban. ¿Crees que algún día podríamos tener una relación real? Preguntó con cautela, como de hermanas normales. No lo sé, dije con honestidad, eso requeriría cambios de parte de todos. No solo de ti y de mí. Mamá y papá también tendrían que reconocer el papel que han tenido. No veo que eso vaya a pasar. Probablemente no, admitió Emily con tristeza. Ya están construyendo una narrativa donde tú eres la villana que abandonó mi boda por celos. Volvimos a quedarnos en silencio, ambas procesando el peso de lo que había sucedido y lo que eso significaba para nuestro futuro. Finalmente, me puse de pie. Deberías volver con Robert, le dije con suavidad. Seguramente está preocupado por verte aparecer aquí con el vestido de novia puesto. Emily bajó la mirada hacia sí misma, como si recién recordara lo que llevaba puesto. Dios, debo parecer una loca. Se levantó también, alisando en vano la tela arrugada. ¿Qué le digo sobre nosotras? La verdad, le sugerí, probablemente sea el único camino posible para cualquiera de los dos lados. Mientras la acompañaba hacia la puerta, Emily se giró hacia mí una última vez. Lo siento, Blanca, no solo por la silla, por todo, por no haber sido nunca la hermana que merecías. Por primera vez desde que llegó. Sentí que las lágrimas amenazaban con romper mi compostura. Gracias por decir eso. Después de que se fue, apagué el teléfono otra vez y preparé una taza de café, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. La confrontación que tanto había temido se había convertido, de alguna manera, en la conversación más honesta que había tenido con mi hermana. El futuro seguía siendo incierto. Pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez, la verdad sobre nuestra dinámica familiar se había dicho en voz alta, en lugar de ser ignorada con cortesía. Si algo iba a cambiar de verdad, todavía estaba por verse. Pero yo había cambiado. Y eso, por ahora, era suficiente. Pasaron 6 meses antes de volver a ver a Emily. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron para ambas. Después de aquella conversación, la mañana posterior a su boda, me alejé de mi familia para concentrarme en sanar. Ese espacio y esa distancia me dieron una claridad que nunca había tenido mientras seguía atrapada en nuestros patrones disfuncionales. Empecé terapia con una psicóloga especializada en dinámicas familiares, trabajando las emociones complejas. De haber sido la hija no favorita, la validación objetiva de una profesional fue poderosa. Me confirmó que lo que había vivido no era ni normal, ni sano, a pesar de lo que siempre me repitieron que era exagerada, sensible, dramática. La reacción de mis padres a mi partida de la boda fue exactamente lo que esperaba, llamadas llenas de enojo, mensajes de texto cargados de culpa y, eventualmente, cuando eso no funcionó, intentos de usar amigos o familiares para intervenir en su nombre. El mensaje era claro y repetitivo: yo había sido egoísta y dramática, arruinando el día especial de Emily por algo trivial. Pero, esta vez, mantuve mis límites con firmeza, sin hostilidad. No discutí ni me justifiqué. Solo dije que necesitaba espacio y que me comunicaría cuando estuviera lista. Esa calma en mi postura, sin ceder ni romperme, los enfureció más que cualquier arrebato emocional.
porque les quitaba la dinámica familiar conocida, yo, cediendo. Para mantener la paz, Emily, para mi sorpresa, respetó mi pedido de espacio. Una semana después de nuestra conversación, me envió un único mensaje: estoy tomando tiempo para pensar en todo. Estaré aquí cuando estés lista para hablar. Esa sencilla validación de mis necesidades, sin presión ni culpa. Fue tal vez el gesto más fraterno que jamás había tenido conmigo. En esos meses de distancia, construí una vida que no giraba en torno a la aprobación familiar. Volví a conectar con amistades antiguas que había descuidado por priorizar las obligaciones familiares. Me uní a un club de lectura y a un grupo de senderismo, formando nuevas amistades con personas que me valoraban por quien era, no por dónde encajaba dentro de una jerarquía familiar. Terminé mi relación con Mark, reconociendo que reflejaba el mismo patrón, dar sin recibir, como tantas veces había hecho en mi familia. Su reacción al final de la relación, indignado de que priorizara mis necesidades sobre su comodidad, solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Cuando Emily volvió a escribirme, proponiendo que nos viéramos para tomar un café, yo ya me sentía más fuerte y centrada que en años. Estaba nerviosa por verla, pero ya no temía que el encuentro me devastara emocionalmente. Nos reunimos en una cafetería neutral, a mitad de camino entre nuestras casas. Emily se veía distinta, menos pulida de lo habitual, con el cabello recogido en una simple coleta, y apenas maquillaje. Los cambios no eran solo físicos. Había una humildad en su actitud que nunca le había visto. Gracias por reunirte conmigo, dijo, mientras nos acomodábamos en una mesa en la esquina, con nuestras bebidas. No estaba segura de que aceptarías. Hace 6 meses, probablemente no lo habría hecho, admití. Necesitaba tiempo para entender qué tipo de relación estoy dispuesta a tener de ahora en adelante. Emily asintió, aceptándolo sin ponerse a la defensiva. ¿Y ya lo tienes claro? En parte, respondí, sé que no voy a volver a ser la alfombra de la familia, siempre dando sin recibir. No puedo seguir siendo la hermana que lo deja todo cuando tú necesitas algo, pero que termina sentada junto al baño en tu boda. Emily hizo una mueca ante la referencia directa, pero no intentó minimizarla. Eso es justo, más que justo. ¿Y cómo están las cosas con Robert?, pregunté, cambiando un poco de tema. Nuestra última conversación había revelado tensiones en su nuevo matrimonio tras el incidente de la boda. La expresión de Emily se volvió compleja. Estamos yendo a terapia. Lo que pasó en la boda lo hizo ver la dinámica de nuestra familia con otros ojos, y tuvo muchas preguntas sobre si yo compartía esos valores. Ha sido difícil, pero necesario. Me sorprendió. Siempre había visto a Robert como alguien que encajaría, sin problemas, en la jerarquía de nuestra familia. Otro más que pondría las necesidades de Emily por encima de todo. El hecho de que cuestionara lo que presenció hablaba bien de su carácter. ¿Y mamá y papá?, pregunté, aunque podía imaginarme la respuesta de Emily. Suspiró. Siguen diciendo que exageraste. Querían que usara este encuentro para convencerte de que les pidieras disculpas. ¿Y lo harás?, pregunté. Manteniendo el tono neutro, no respondió con firmeza. Es parte de lo que Robert y yo hemos estado trabajando en terapia. Establecer límites con los padres no es fácil. El reconocimiento del papel que nuestros padres habían jugado en la relación disfuncional entre nosotras era significativo. Durante casi toda nuestra vida, Emily se había beneficiado del favoritismo, mientras yo sufría la negligencia emocional. Eso había creado una división entre nosotras que siempre había parecido imposible de cruzar. Ellos nunca van a cambiar, dije, afirmando lo que ambas sabíamos. Jamás admitirán que nos trataron de forma distinta o que eso fue dañino. Probablemente no, coincidió Emily. Papá me dejó de hablar por semanas cuando me negué a presionarte para que te disculparas. Mamá todavía menciona el incidente de la boda como prueba de tu inestabilidad. Es como si vivieran en una realidad alterna. Nos quedamos en silencio, pero esta vez fue un silencio cómodo, casi solidario. Por primera vez, estábamos unidas por una comprensión compartida de las limitaciones de nuestros padres. He estado pensando mucho en por qué seguí el juego durante tanto tiempo, dijo Emily finalmente. El favoritismo. Quiero decir, incluso cuando era niña, sabía que no era justo contigo. Pero nunca dije nada. Eras una niña, le recordé. No era tu responsabilidad corregir el comportamiento de nuestros padres. Tal vez no cuando éramos pequeñas, concedió, pero seguí con el patrón como adulta. Me gustaba ser la especial, la favorita. Era más fácil mantener el status quo que cuestionarlo, incluso cuando podía ver que te hacía daño. Su nivel de autoconciencia era inesperado y conmovedor. ¿Qué fue lo que cambió?, pregunté, honestamente, ver la expresión en el rostro de Robert cuando supo dónde te habíamos sentado. El horror y la decepción absoluta. Por primera vez, vi a nuestra familia a través de ojos externos y me dio vergüenza lo que vi, continuó, con la voz más suave.
Y luego, estos meses pensando en qué tipo de persona quiero ser, en qué tipo de madre podría ser algún día. No quiero seguir replicando estos patrones. No quiero que mis futuros hijos compitan por amor o crean que su valor depende de ser más bonitos o más talentosos que sus hermanos. La mención de hijos me tomó por sorpresa, tú y Robert aún no. Aclaró rápidamente. Pero, lo estamos hablando. Y por eso todo esto se volvió aún más importante de resolver. No quiero traer hijos a este tipo de toxicidad. Ese día hablamos durante casi 3 horas. Fue la conversación más honesta que alguna vez tuvimos. Emily compartió sus propias luchas creciendo como la favorita, la presión por mantener la perfección, el miedo de que el amor fuera condicional. Basado en logros y apariencia, yo le hablé de cómo la constante indiferencia hacia mis emociones y necesidades había afectado mi autoestima y mis relaciones. Aunque nuestras experiencias habían sido radicalmente diferentes, encontramos un terreno común inesperado en nuestra determinación de romper los ciclos en los que habíamos sido criadas. Ninguna de las dos quería repetir los patrones que nos habían enseñado, aunque viniéramos de lados opuestos de esa división llamada favoritismo. Al final del encuentro, Emily preguntó con cierta timidez, ¿crees que podrías venir en Acción de Gracias el próximo mes? Robert y yo seremos los anfitriones esta vez, no mamá y papá. Significaría mucho para mí que estuvieras ahí. Consideré la invitación con cuidado. No puedo prometer nada todavía. Déjame pensarlo. Ella lo aceptó sin presionar. Otra señal de su crecimiento, tómate todo el tiempo que necesites. La invitación sigue en pie, decidas lo que decidas. Finalmente asistí a esa Acción de Gracias. Mi primera reunión familiar desde la boda. Hubo momentos incómodos, especialmente con nuestros padres, quienes se aferraban a la ficción educada, de que nada importante había sucedido. Pero también hubo instantes valiosos, como ver el esfuerzo que Emily hacía por incluirme en las conversaciones y reconocer mi participación en la comida. El momento más significativo llegó después de la cena, cuando mamá soltó un comentario pasivo-agresivo sobre mi sensibilidad respecto al asiento en la boda. En vez de dejarlo pasar como antes o responder a la defensiva, respondí con calma, mamá. Me sentaron en una silla plegable junto al baño mientras parientes lejanos tenían lugar en mesas normales. Eso no es sensibilidad. Eso es una respuesta normal frente a una falta de respeto. No voy a fingir que no pasó ni que mis sentimientos no fueron válidos. La mesa quedó en silencio. Mi madre, sorprendida, no estaba acostumbrada a que alguien confrontara directamente sus narrativas. Para mi sorpresa, Emily intervino. Blanca tiene razón, mamá. Lo que pasó en la boda no estuvo bien. Yo ya le pedí perdón, y creo que tú y papá también deberían hacerlo. Nuestro padre se puso inmediatamente a la defensiva, pero Robert, que había permanecido en silencio casi toda la cena, intervino. Con voz serena, creo que lo que Emily intenta decir es que, en una familia, reconocer que alguien se sintió herido es importante. Blanca se sintió excluida, y eso merece ser abordado, no minimizado. Mis padres no se disculparon ese día, ni lo han hecho desde entonces. Algunas personas simplemente no son capaces de reconocer el daño que han causado, especialmente cuando eso amenaza la imagen que tienen de sí mismos como buenos padres. Pero algo fundamental cambió en nuestra dinámica familiar. Ya no busco su aprobación ni su aceptación. Ya no me deformo para encajar en sus expectativas, ni trago mi dolor para mantener la paz. Establecí límites claros sobre el trato que estoy dispuesta a aceptar. Y cuando esos límites se cruzan, me retiro con calma de la situación. Emily, yo hemos construido una nueva relación, aún frágil, basada en el respeto mutuo y no en el viejo patrón de ella tomando y yo dando. No es perfecta y a veces caemos en hábitos antiguos, pero ambas estamos comprometidas con crear algo más sano que lo que nos tocó vivir. La mayor lección que he aprendido en todo esto es que tu valor no está determinado por cómo otros te tratan, ni siquiera aquellos que se supone deben amarte incondicionalmente. La familia debería ser una fuente de apoyo y aceptación, pero cuando no lo es, tienes tanto el derecho como la responsabilidad de crear límites que protejan tu bienestar. Salir de esa boda fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también una de las más necesarias. A veces, el acto más amoroso que puedes tener contigo misma es alejarte de situaciones donde no se respeta tu humanidad. Y a veces, paradójicamente, ese acto de respeto propio abre la posibilidad de construir relaciones más auténticas. No se quede para el futuro. Para mi relación con mi familia, algunas heridas quizá nunca sanen del todo. Y algunos patrones pueden estar demasiado arraigados para cambiarse por completo. Pero si sé algo con certeza, nunca más aceptaré una silla plegable junto al baño ni literal ni simbólicamente. En ninguna relación. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una situación familiar para proteger tu autoestima?
¿Qué límites has tenido que establecer tú en tus propias relaciones familiares? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete al canal para más experiencias reales como esta. Recuerda que mereces ser valorada. No solo por lo que das a los demás, sino simplemente por quién eres. Gracias por escuchar mi historia. Y te deseo el coraje de honrar tu propio valor en cada una de tus relaciones.